Los temas que le interesan a Colombia se analizan en Golpes de Opinión. Y vamos ya a la parte central luego de hacer este resumen informativo. ¿Qué pasará con las investigaciones de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía contra mandatarios regionales? En el departamento del Tolima, ayer la Contraloría General de la República anunció 3 procesos contra el gobernador Ricardo Orozco por 2.121 millones de pesos y varios de sus funcionarios. Se habló del tema del municipio de Icononso, como también en la investigación en el municipio del Espinal, donde aparentemente se contrataron a financiadores de la campaña de cada uno de los mandatarios. En el municipio de Lérida se investiga al alcalde de esa población por aparentemente no haber tomado las medidas para evitar la aglomeración de personas en un supermercado de su familia. Y en Ibagué, pues se abre el capítulo de si la Contraloría General de la República va a investigar lo que ya investigó la Contraloría Municipal. Saludamos a 3 invitados en esta mesa de trabajo. En primera instancia saludo al abogado Gustavo Osorio. Doctor Gustavo Osorio, bienvenido a Ecos del Conveima. Buenos días. Buenos días, Julio, a usted, a las personas que participan en este programa y a quienes... También saludamos a esta hora a Juan Guillermo Hernández. Juan Guillermo, politólogo, gracias por estar con nosotros. Julio, a usted un cordial saludo y para todos los oyentes que hasta ahora nos escuchan a través de Ecos del Conveima en Golpes de Opinión. De verdad es muy agradable estar esta hora, ya casi el mediodía, con todos ellos. Sí, Carlos Ángel Sepúlveda es periodista. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Buenos días. Un buen día, Julio, para usted, a los compañeros del panel y, por supuesto, a todos los oyentes. Doctor Gustavo Osorio, ¿qué pasará con las investigaciones de la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía contra mandatarios regionales? ¿Cree usted que son investigaciones que irán de fondo? Muchos dicen que son algunas investigaciones que se han abierto con la necesidad de mostrar resultados. ¿Qué opina Gustavo Osorio? Bueno, a ver, los entes de control y la Fiscalía General de la Nación tienen la obligación de investigar absolutamente todas las actas que hacen los gobernadores y los alcaldes, que todos los procesos de contratación, tanto de la alcaldía de Ibagué como de las 47 alcaldías de grupos públicos, como de las 47 alcaldías, y sean objeto de investigación por parte tanto de la Contraloría como de la Procuraduría y hasta de la misma Fiscalía. Yo siempre he insistido de que una de las formas de luchar contra que la investigara absolutamente todos los procesos de contratación. Me parece que la unión que hoy tienen entre Fiscalía, Procuraduría y Contraloría trabajando es una cosa que el país esperaba hace mucho tiempo y creo que así es como deben hacerse las cosas. Ahora, se han iniciado unas investigaciones. En Colombia las investigaciones se pueden iniciar porque una persona coloca una denuncia, porque las entidades lo hacen de oficio y los hechos permiten que de oficio se investigue, o por petición especial del Procurador General de la Nación. Aquí se han iniciado porque hay una situación especial de pandemia que tiene al país en un estado de excepción y hay una excepcionalidad en la forma de contratación. Como esa excepcionalidad en la forma de contratación se puede hacer para que los dineros públicos se puedan perder. Entonces los órganos de control están haciendo unas revisiones excepcionales y urgentes y rápidas en todos los temas. En el tema de Ibagué, por ejemplo, de los mercados, él había revisado que ha encontrado, comparado con los precios que hay a nivel nacional, que acá no hubo sobrecostos, y así lo manifestó. Después el Contralor Municipal hizo la investigación correspondiente y llegó a la conclusión de que aquí no hay sobrecostos. Unos concejales y diputados de la oposición, que se dieron a las mañas de filtrar un documento reservado y preliminar de la Contraloría Municipal. Con ese documento, y le puede servir como prueba, por lo tanto, se fueron a los órganos nacionales, Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, a solicitar que con ese documento se iniciara una investigación para determinar si aquí hay o no sobrecostos. A mí me parece bien que el Contralor General de la República tome la investigación para que al final se les diga nuevamente, como ya se les ha dicho 3 veces, tengo una es bueno que
queda. Sí, tengo una intermitencia en la señal. Vamos a marcarle vía interna para sacar el audio vía telefónica y la imagen vía Zoom. Mientras tanto, Juan Guillermo Hernández, y vamos a ser muy ágiles en esta mesa de trabajo virtual. Juan Guillermo, ¿qué opinión le ameritan las investigaciones que aperturan los organismos de control? Julio, yo creo que se compadecen con la realidad que viene experimentando no solo el departamento del Tolima, sino todo el país en relación con algunas actuaciones presuntamente que llevarían, ¿cierto?, a los, digamos, al despilfarro y al desgreño, ¿cierto?, por parte de los administradores de turno de los recursos orientados para atender la pandemia. Yo creo que en ese orden de ideas, lo único que están haciendo ellos es responder, ¿cierto?, no solo, como lo decía Gustavo, a una situación que se presenta de pandemia, sino a denuncias muy puntuales que ya han existido por parte de los organismos de control. Y yo ahí quiero decirle, doctor Gustavo Osorio, que yo soy uno de los denunciantes sobre todo lo que viene ocurriendo en la gobernación del departamento del Tolima. Y la Contraloría me ha dado respuesta, y parte de esas respuestas es precisamente la apertura de estas 3 investigaciones en contra del señor Ricardo Orozco, repito, por presuntas actuaciones de actos de desgreño administrativo que podrían terminar en actuaciones pues viciadas de corrupción. Entonces, yo lo que creo es que van caminando, van actuando en la medida en que, ¿cierto?, seguramente las condiciones así se los permitan. Los colombianos y los tolimenses esperamos, ¿cierto?, que esas investigaciones pues lleguen a algún término y no se queden allí. Hay algunas que han sido mucho más expeditas. Vemos como el gobernador del Chocó pues fue destituido de manera fulminante, y en el departamento del Tolima, por estos mismos hechos, pues la secretaria de Salud también se encuentra suspendida mientras avanzan las investigaciones en su contra. Luego, entonces, no son unos hechos aislados, y yo quisiera aquí llamar la atención poderosamente. No podemos mezclar peras y manzanas. Una cosa es lo que viene ocurriendo en la ciudad de Ibagué, en donde el procurador Felipe Córdoba, ¿cierto?, advierte que no había hecho ninguna... Contralor Felipe Córdoba. El Contralor Felipe Córdoba venía haciendo sus investigaciones, ¿cierto?, de manera muy puntual, y luego la Contraloría en Ibagué pues viene a decir que ya, digamos que ya sí tenía un informe. Eso no se lo inventaron los concejales, digamos que están diciendo que se rebuscaron pues el informe y el documento. Ese documento existió, ese documento se presentó. Esos resultados de esas investigaciones fueron conocidas y fueron divulgadas por la misma Contraloría de Ibagué. Luego Pipe Córdoba pues viene a hacer una corrección, ¿cierto?, como Contralor, que sí dice, venga, yo creería que habría lugar. Pero lo que ocurrió ayer no tiene nada que ver ni con Ibagué ni con la Contraloría. Son escenarios propios de lo que ha dicho Fernando Carrillo en el ejercicio de sus actuaciones como Procurador General de la Nación. Sí. Son 2 órganos muy distintos los que han venido actuando, y esperamos también entonces que la Fiscalía actúe en esa misma línea como ya lo han hecho la Contraloría y la Procuraduría. Sí, antes de ir con Carlos Sepúlveda, pero muy rápido, Juan Guillermo, ¿usted cree que hubo desgreño administrativo en las actuaciones de gobernación y alcaldía? Hay absolutamente indicios que así nos permiten prever y creer, ¿cierto? Tenemos la convicción personal de que hubo unos sobrecostos en esos mercados, en esas ayudas humanitarias, pero además unas actuaciones muy claras en lo que tiene que ver con el contrato de León Gráficas, en donde hay una circular, hay un decreto de la Presidencia de la República firmado por el Ministerio de Salud en el marco de la emergencia, en donde prohibían totalmente suscribir convenios de comunicaciones con empresas o con medios de comunicación masivos, porque toda la información se iba a canalizar desde el Ministerio de Salud. Sí. Entonces ahí hay unos hechos ciertos que nos permiten tener la convicción, en el caso personal, de que sí hubo actuaciones que es necesario que se investiguen y que dan lugar. Claro. Hoy nos dan la razón a que se hayan aperturado estas acciones. Vamos a ser muy rápido en las respuestas. Carlos Ángel Sepúlveda, ¿qué opinión le merece y qué es lo que se viene ahora? Bueno, lo que se viene ahora es esperar que las investigaciones avancen. Ahora, frente a lo que dice ahí Juan Guillermo Hernández, quisiera hacer una corrección. Él habla que fue destituido fulminantemente el gobernador del Chocó. Él fue suspendido, que es una cosa muy diferente a ser destituido. Él fue suspendido. Como la suspensión que se dio con la doctora Alexandra Márquez, la secretaria de Salud del departamento del Tolima. Ella no fue destituida ni nada, no suspendida, que es una cosa muy diferente. Ahora, si observamos detenidamente a los 3 mosqueteros ayer en su rueda de prensa,
me refiero al fiscal, al procurador y al contralor, ellos todos hablaron de presuntos. Es una cosa muy diferente a lo que algunos, incluido el doctor Juan Guillermo Hernández Lombo, ha hecho en las redes sociales. Hernández Lombo, ya él investiga, juzga, condena, descalifica inmediatamente porque él está en la oposición. Y entonces desde esa orilla política de oposición, todo es malo, nada es bueno, son bandidos, son ladrones, son corruptos, sin esperar a que se cumpla el debido proceso. En Colombia hay un debido proceso. Hay que esperar que las investigaciones avancen y al final, entonces, bien sea el procurador, bien sea el contralor, a través de la Fiscalía, un juez de la República, las altas cortes digan culpable o inocente. Pero las personas y a las instituciones y a los líderes que manejan gobernaciones, alcaldías y demás, no se les puede condenar a priori desde las redes sociales por el simple hecho de estar en la otra orilla política. Y por supuesto que la oposición es válida. Y la oposición bien hecha, bien sustentada, bien seria, sin cosas así como sórdidas, es bienvenida, hace parte justamente del esquema democrático, el gobierno-oposición. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa cuando se trata justamente de hablar de pronto con ciertos odios, con ciertas cosas, con cierta sorna frente a las actuaciones de las personas, descalificándolos de manera anticipada a lo que puedan decir los jueces, en este caso quienes están abocando las investigaciones y que al final son los que van a decir si hay culpables o si por el contrario son inocentes. Sí, doctor Gustavo Osorio, ¿se equivoca la oposición, que es lo que plantea Carlos Sepúlveda, al condenar a través de redes sociales a quienes hoy solo son investigados? Equivocarse en la manera de hacer oposición, porque realmente hasta el momento la oposición en Ibagué y en el departamento de Tolima no han hecho una actuación, no llevan a cabo una actuación que efectivamente vaya en favor de los administrados, sino que hacen actuaciones tratando de derrocar por cualquier forma al gobernador o al alcalde para poder que haya unas nuevas elecciones y ellos en su real entender lograr optar por el poder. Mire, ¿cómo funciona la justicia en Colombia? Yo no conozco al doctor Juan Guillermo, pero entiendo que es profesor universitario, yo también lo soy. Mañana una estudiante me busca y me dice: doctor Osorio, el doctor Juan Guillermo me entró a un salón a tal y tal hora y abusó de mí violentamente. Yo estaba en la Fiscalía General de la Nación y coloco los hechos de modo, la relación de tiempo, modo y lugar, y se configuran unos hechos que merecen ser investigados. Efectivamente, a esa hora el doctor se encontraba en la universidad, entonces hay indicios de que él es violador. Y al otro día yo salgo por eso del Congreso a decir que el doctor Juan Guillermo es un violador porque la Fiscalía está haciendo lo que tiene que hacer, que es, frente al conocimiento que le dan de unos hechos, iniciar una investigación. Imagínese tamaña cosa, yo salir a decir que una persona es violador con la simple denuncia, o salir a decir que el alcalde y el gobernador del departamento son corruptos porque la Contraloría inició un proceso de investigación de la inversión de unos recursos que lo hace con todos los departamentos y con todas las alcaldías del país, y entonces vamos a tratar de manipular el pensamiento colectivo de la ciudadanía para implantar en la ciudadanía de que Ibagué y el departamento están administrados por corruptos. Tamaño daño que le están haciendo al municipio y al departamento, porque eso aleja la inversión privada y además de eso también aleja los recursos del gobierno central. Se equivoca la oposición de cabo a rabo porque finalmente se están tirando en la región y se están tirando los pobladores más pobres. Sí, Juan Guillermo Hernández, acepta que se equivoca la oposición, pone un ejemplo bastante paradójico el doctor Gustavo Osorio para referirse a lo que está sucediendo con las acusaciones sin ser condenados o haber tomado decisiones de fondo, Procuraduría, Contraloría o Fiscalía. Menos mal no soy estudiante del doctor Osorio con esas comparaciones tendenciosas. Yo me imagino, pues, qué será del aula de clase del doctor Osorio comparando peras con manzanas. Aquí no estamos comparando delitos tipificados en el Código Penal, estamos hablando de delitos de carácter fiscal y disciplinario, ¿cierto? Y sobre todo a partir de actuaciones que ya han dado lugar a que se aperturen investigaciones y sobre todo que ya han conducido, como le acepto la aclaración a Sepúlveda,
a la suspensión de una funcionaria. Aquí no estamos ante hechos, digamos, de carácter penal y mucho menos esas comparaciones que, digamos, yo llamo al doctor Osorio a que guarde la calma, a que, digamos, la falta de argumentos no lo lleve a hacer ese tipo de comparaciones que nada vienen al caso, ¿cierto? Sobre todo porque queda muy mal con sus estudiantes tratando, repito, de mezclar peras con manzanas. Pero volvamos al caso. Yo no sé de qué otra manera llamar, ¿sí?, a actuaciones de la ciudadanía donde de manera reiterada estaban expresando su descontento con lo que les había sido entregado y lo que fue contratado por parte de la administración, digamos, de la ciudad de Ibagué y del departamento del Tolima. En ese orden de ideas, pues lo único que se hace es ejercer la ciudadanía activa y acudir a los organismos de control para activar, ¿cierto?, esos controles que están en cabeza de ellos y que esperemos cuáles sean las decisiones que tomen. Aquí, repito, se confunde un ejercicio de oposición con que ya los estamos condenando. No, señores, nosotros tenemos, ¿cierto?, unas convicciones personales, ¿sí?, sobre lo que puede estar ocurriendo detrás de la ejecución de unos contratos en el marco de una pandemia y que eso en ninguna manera se podrá tomar como una sanción, pues, de carácter judicial, disciplinario, fiscal. Ahí se equivoca Sepúlveda, nadie los está condenando, ni mucho menos nos estamos abrogando ser organismos de control, ni disciplinarios, ni mucho menos penales. Por el contrario, nosotros hemos podido advertir situaciones lo suficientemente gravosas como para activar esos organismos de control y, repito, solicitarles que tomen medidas que han venido siendo tomando. Si nosotros no hubiéramos advertido, pues hoy los organismos de control no se estuvieran dando cuenta que en efecto hay lugar a que se aperturen investigaciones por las denuncias que hemos hecho. Si hubiéramos tomado la actitud, seguramente del doctor Osorio o de Sepúlveda, de guardar silencio ante los protuberantes hechos de corrupción, pues seguramente los organismos de control no estuvieran diciendo nada y aquí en el Tolima, al parecer, todo estaría muy bien, cuando no es así. Juan Guillermo, vamos por partes y le pregunto rápidamente a Carlos Sepúlveda y al doctor Gustavo Osorio. Empieza por Sepúlveda. Sepúlveda, ¿usted calla, como dice Juan Guillermo Hernández, cuando hay hechos de corrupción como periodista? Mire, yo lo que quiero significar es lo siguiente. Nosotros estamos en la obligación de informar. Por supuesto que hay que informar cuando organismos como la Contraloría, la Procuraduría o la Fiscalía inician investigaciones con respecto a una u otra sospecha de que haya posiblemente presuntos hechos de corrupción, de malos manejos, de violación de la Constitución, de las leyes. Nosotros estamos en esa obligación de informar, de comentar. Yo eso no jamás me lo quedo callado, pero no puedo salir de una manera soterrada, manejando un idioma fríamente calculado a través de redes sociales, a echarle el agua sucia a un gobernador, a un alcalde, a un concejal, a un diputado, etcétera, frente a que esté imbuido en una investigación, que es justamente eso, una investigación. Ahora, ¿hasta dónde van a llegar? No sabemos. Yo conozco de investigaciones en Procuraduría, en Contraloría, en Fiscalía, que están de hace 2, 3, 5, 8, 10, 12, 15 años y no se han fallado. Esa es la pura verdad. Aquí no nos llamemos a engaños. Hay otras que son express y pareciera que sí, efectivamente, las fallan muy rápido y parece ser que estos tres mosqueteros, Barbosa, Carrillo y Córdoba, fiscal, procurador y contralor en su orden, querrían en este momento producir resultados rápidos, express, frente a las investigaciones que han iniciado en diferentes entes territoriales en Colombia. Eso está por verse. Ya más adelante podemos hablar un poquitico sobre la incidencia política que tiene el tema en estos órganos que tampoco escapan al tema político. Ni el fiscal, ni el procurador, ni el contralor. Todos también hacen parte de la clase política de este país. Sí, y antes de ir a la pausa, doctor Gustavo Osorio, plantea Juan Guillermo Hernández que Sepúlveda y Osorio callan cuando hay corrupción. ¿Qué decir de esto? Yo tengo dentro de mi historial un subgerente, un subdirector de Cortolima sancionado por la Procuraduría por una denuncia que yo puse por corrupción. Un exalcalde de Ibagué que va a juicio por una denuncia que yo puse por corrupción. Un exdirector de Fiscalías investigado y sancionado y retirado de la institución por una denuncia que yo puse por corrupción. Y he presentado más o menos más de 60 denuncias, entre ellas una que me tocó salir del país asilado por Naciones Unidas. Si alguien ha hecho algo contra la corrupción soy yo.
Yo sí quisiera saber cuántos funcionarios por corrupción ha hecho sancionar el doctor, yo creo que ninguno. Pero mire, Se Julio, equivoca, doctor Osorio, como la ligereza en la comparación, porque yo también tengo a cuestas un diputado de la Asamblea del Departamento sancionado por precisamente actos de corrupción y violación al régimen de inhabilidades. Poco ejerzo el derecho como abogado litigante porque he sido asesor de muchas entidades a nivel nacional y he sido funcionario de tal suerte, doctor Osorio, que con esas ligerezas es con las que yo lo invito a que no caiga, porque esa rigurosidad que lo ha llevado a hacer todas esas denuncias, pues se vienen al traste cuando usted afirma cosas de alguien a quien no conoce. Entonces lo invito también un poco a que conozca sobre mi hoja de vida y sobre ella se pronuncie, no a partir del desconocimiento o de sus elucubraciones mentales que le dan lugar a que haga afirmaciones poco asertivas. Sí, vamos por partes. Doctor Gustavo Osorio. sobre la armonía, primero que todo. Segundo, Julio, miren, vea, ¿cómo funciona la oposición en la ciudad de Ibagué, por ejemplo? Un concejal sinvergüenza de la ciudad de Ibagué dice que los mercados fueron contados con sobrecosto, pero además de eso, que esos mercados no sirven para nada, que con eso no alimenta a nadie. Utiliza a un abogado que es un exalcalde de la oposición hoy, llamaba el tierrero, el invasor, el delincuente. Y utilizan a ese abogado para hacer 700 acciones de tutelas. De esas 700 acciones de tutelas, los jueces ordenan entregar los mercados en forma inmediata. Entonces, cuando la alcaldía les lleva los mercados a esos ciudadanos, entonces el concejal sin vergüenza llama y dice: mire, allá le mandé el mercado, no el mercado, mire, para que esos conejos, usted síntoma tiene 15 días, y después salen a decir que los mercados de la alcaldía no sirven para nada, entonces están haciendo política con los mismos mercados. Sí, entre comillas, usted dice que hay una oposición rastrera, doctor Osorio. Rastrero, los he denunciado, y la oposición lo único que busca es, primero, no se han dado cuenta que las elecciones terminaron el 27 de octubre y que perdieron, y segundo, que ellos por lo menos debieron haber esperado un año, a haber esperado el plan de desarrollo, a haber esperado que comenzaran las inversiones. Aquí ni siquiera se ha invertido 5 pesos, ya están diciendo que el alcalde y el gobernador son ladrones. Apenas salió el plan de desarrollo. Las inversiones que se han hecho en el marco de la pandemia, y ya hay dinero de eso que ni siquiera le ha pagado a los contratistas, ya en la idea de ellos, en la cabeza de ellos ya lo robaron. ¿Sí? Yo me pregunto, ¿cuánto ha recibido el señor de León Gráficas de esos dineros? ¿Cuánto ha recibido? Por ejemplo, el doctor se ha preocupado por enviar un derecho de petición a la gobernación para que le digan cuánto ha recibido de esos dineros el señor de León Gráficas. ¿Qué tal que no haya recibido ahora aún ni un solo peso de eso? Entonces, ¿quién se robó el señor? ¿O quién se robó algo? Nadie se robó nada, porque no ha habido ninguna inversión. Pero ellos quieren seguir manipulando el pensamiento colectivo de la ciudad y el departamento para hacer creer que los gobernantes actuales, el grupo político que tiene sus gobernantes allí, son unos bandidos, son unos corruptos, para ver si algún día ellos se suben realmente al poder y a robarse lo que hay, porque es el único propósito que tienen. Sí, Juan Guillermo Hernández, tengo una pausa, pero le pregunto, para no dejar el tema inconcluso, ¿hay oposición rastrera? Sí. Vía Zoom, Juan Guillermo. Sí. Julio. Sí. ¿Me escucha ahí mejor? Sí, hay bastante interferencia. No, yo lo que digo es que lamento mucho, yo considero al doctor Gustavo Osorio que es un demócrata, pero esos señalamientos de rastrero, pues esa es la misma matriz que han establecido, digamos, sectores políticos en este país para atacar a la oposición, y ya de ahí las cifras tan lamentables, digamos, en casos otrora como la UP exterminada totalmente por hacer oposición, o como hoy están exterminando a muchos líderes sociales, como chuzan a la oposición, como la persiguen, como la siguen, como tienen intimidados a tantos periodistas que denuncian, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en las altas, digamos, en los altos niveles del país. Eso yo lo lamento, doctor Gustavo Osorio, que usted utilice ese tipo de calificativos, de epítetos que en nada bien le hacen. La oposición es oposición, y yo lamento aún más que diga que la oposición tiene que tener tiempo. Entonces el doctor Osorio quiere que la oposición llegue cuando ya hayan aprobado un plan de desarrollo, cuando por el contrario, ese es el escenario para plasmar las ideas controversiales, para plantear puntos de vista divergentes en el desarrollo de una ciudad. Yo encuentro bastante desafortunadas las afirmaciones del doctor Osorio, partiendo, creo yo, de un desconocimiento de cuál es la dinámica precisamente del ejercicio de la oposición, máxime cuando la oposición ha sido reconocida en Colombia
existe un estatuto de la oposición que le da un estatus a quienes se declaran en ello. No en vano, por eso a partir del 1 de enero estrenamos un estatuto de la oposición en las corporaciones públicas y debían declararse así precisamente para adquirir una serie de derechos. No es una ley perfecta, pero es una ley que avanza en el reconocimiento de esos derechos que tiene la oposición y por consiguiente para fortalecer nuestra democracia. Doctor Gustavo Osorio, yo sí lo invito a que reflexione, yo lo veo a usted muy apasionado, digamos un tanto hasta intestino en muchas de sus apreciaciones para con quienes ejercemos la oposición, que lo hacemos con argumentos, hemos dado la cara y hoy los organismos de control nos están dando la razón, al menos en lo que tiene que ver con aperturar procesos de investigación por lo que nosotros hemos considerado unos hechos de corrupción. Esas son verdades ciertas y sobre eso no hay nada que le puedan digamos refutar a esas digamos circunstancias que, repito, se están ejerciendo en el marco de la legalidad y que así no les guste, así les incomode, así pretendan ponerle fechas, entonces que aquí hay que esperar 6 meses, que aquí hay que esperar 1 año. Pues no, señor, la oposición se ejerce en cada momento, a cada instante y no solamente, ¿cierto?, en el escenario de la política, sino en muchos otros escenarios, incluso dentro de la misma dinámica del mundo laboral. Sí. En una oficina, con compañeros de trabajo, se pueden tener posiciones divergentes y ante todo hay que respetar esas posiciones porque eso es lo que nos ha llevado a muchos, digamos, a muchas situaciones que lamentar en este país en donde no se acepta y no se tolera la diferencia, la divergencia y se, digamos, pone en un lugar bastante complicado y peligroso a quien es mi contradictor. Hacemos una pausa, estamos en Golpe de Opinión. Golpes de opinión más allá de la noticia. Avanzamos en Golpe de Opinión. En lo político, Carlos Ángel Sepúlveda, de las incidencias de las investigaciones. Bueno, yo considero que el tema político no se puede desligar de esta situación. Miren, no sé si ustedes recordarán cómo en la campaña pasada por la presidencia de la República, en primera vuelta, Germán Vargas Lleras llegó a decir que el tema de la Contraloría, que hay que acabar con todas las Contralorías, que se ha convertido en unos fortines políticos, burocráticos. Y lo mismo pasa entonces también con la Procuraduría. Usted pone a escuchar, se pone a mirar, y uno escucha a diario y en muchas audiciones cómo dicen que el contralor de tal parte es de tal equipo político, que el procurador provincial es de tal equipo político, que su jefe político es tal de tal partido, que tal. Y eso es así. Los procuradores y los contralores van a hacer un lobby político en el Congreso de la República para lograr los votos que más adelante, con los que más adelante accedan a esas posiciones. Entonces llegan comprometidos con los congresistas de los diferentes partidos que votaron por ellos. Y si más adelante no aperturan, doctor Juan Guillermo, abren, inician investigaciones en contra de X o Y funcionario que pertenece a esa cuerda política de aquel que votó por el contralor, por el procurador, entonces van y le dicen, y utilizan la famosa palabra mágica de, eso le damos manejo con el senador tal, o con el representante tal, o con el presidente del partido tal, que fue el que ordenó que votaran por él para contralor o procurador. Eso ocurre en Colombia, y se replica en las regiones, tanto a nivel departamental como a nivel municipal. Aquí no nos llamemos a engaños. Entonces, uno escucha también que al parecer habría algunos procuradores delegados que pertenecerían a una cuerda política y que la utilizan como una tenaza para poner contra la pared a sus opositores y de esa manera quitarlos del camino. De manera pues de que esa cosa política no la podemos desligar de esta situación, mi querido amigo. Sí, en lo político, doctor Gustavo Osorio, ¿qué tanto puede afectar esto al movimiento berretista? Bueno, no, entiendo que no, porque realmente aquí hay unas investigaciones muy preliminares, como lo dice el doctor Lombo, por ejemplo, ellos se ofenden cuando uno dice que hay una actitud rastrera por parte de algunos miembros de la oposición, pero los alcaldes del gobernador no se deben ofender cuando ellos les llaman corruptos con una simple denuncia. Mienten también cuando dicen que los organismos de control le están dando la razón al abrir unas investigaciones, porque
No sé si es que no me quiere entender o yo no me hago entender, pero en Colombia cualquier persona que pone la denuncia, la obligación de los organismos de control es abrir la investigación. No hay un estudio por parte de los organismos de control con la simple denuncia. El estudio viene con posterioridad a la corroboración de la denuncia y a la recolección de algunos elementos materiales probatorios y la evidencia, que deben a determinar si realmente hay o no hay los hechos que la persona denuncia. Es decir, aquí hay unas denuncias colocadas por la oposición, los organismos de control frente a la insistencia, les investigan 1, 2, 3, 4 veces, les dicen que ahí no hay recursos, que no hay cosas irregulares, y pues frente a eso creo que la ciudadanía ha sido muy solidaria tanto con el alcalde como el gobernador, y pienso que eso sencillamente se daría así hoy. ¿Qué tanto afecta políticamente al barretismo? Si hoy fueran elecciones nuevamente, el barretismo hoy otra vez frente a la oposición se quedaría con la alcaldía y la gobernación. Es decir, que la afectación es de cero. Sí, Juan Guillermo Hernández, en lo político. Julio, yo comparto plenamente la apreciación de Sepúlveda. De ahí, por ejemplo, uno encuentra casos como el del procurador Alejandro Ordóñez, que utilizó precisamente la institución para acabar con la oposición que tanto le incomoda al doctor Osorio y que tilda de rastrera, ¿cierto? Pues ahí vemos cómo ya esto va a nivel de la Corte Interamericana, precisamente Sepúlveda, porque hay en nuestro diseño institucional, y hay un poco para una cátedra con el doctor Osorio, ya que es con colega, pues en el diseño institucional hay, digamos, unas serias falencias en cuanto al equilibrio, en cuanto al sistema de pesos y contrapesos de nuestro Estado democrático, de nuestro sistema político. Allí nosotros tenemos unas grandes fallas, y eso es lo que origina que tú me eliges y yo te investigo, ¿cierto? Y eso no puede, digamos, permitir ni garantizar efectivamente que esas instancias de control logren llevar unos procesos tranquilamente, sin la mediación de los actores políticos que son los que terminan influyendo en sus elecciones. Ya veíamos cómo el sábado hubo cumbre de estos tres personajes, 2 personajes de la ciudad de Ibagué, alcalde y gobernador en Manizales, hablando con el presidente del Partido Conservador, quien a su vez es el suegro del contralor Felipe Córdoba. Entonces, se generan todo ese tipo de suspicacias innecesarias para nuestro sistema político, que son el resultado, repito, de esas fallas en ese sistema de pesos y contrapesos que existe entre los organismos de control y sus investigados, sus aforados, como le querramos, digamos, llamar. Entonces, a partir de ahí, pues uno puede decir que las consecuencias políticas variarán dependiendo de quién esté al frente de esos organismos de control, ¿cierto? Y entonces ya vimos las consecuencias políticas de lo que pasó con Petro en su momento, que salió al balcón y paralizó pues a este país, y lo destituyeron y lo convirtieron en un mártir. Bien, pues bien, eso mismo podría llegar a ocurrir en un escenario en donde, dependiendo, ¿cierto?, de esas dinámicas de correlación de fuerzas entre organismos de control y sus investigados, pues dependerá mucho entonces de ello. A partir de ahí, pues Julio, sí. Yo sí creo que el departamento está, digamos, aperturándose a entender, ¿no?, que el clan barretista es un clan que tiene serios problemas de credibilidad, de transparencia, porque no es esta la primera vez que se ven afrontados a estos procesos. Ya vimos cómo durante su administración Barreto, Óscar Barreto se dedicó fue a pasear pues por los estrados judiciales, tratando de defenderse de las múltiples acusaciones que digamos que le hicieron por precisamente presuntos actos de corrupción. Claro. Y pues ya vemos en qué terminaron pues todos esos procesos. Yo repito, el problema no es de las instituciones, Julio, sino de quienes están al frente de ellas, y sobre todo del sistema de pesos y contrapesos que tiene hoy por hoy nuestro Estado. Sí, Carlos Ángel Sepúlveda, gracias por estar hoy en Golpe de Opinión. Gracias a usted, mi querido amigo, por brindarme esta oportunidad, pero sí, déjeme 30 segundos para decir lo siguiente. Mire, tendrá tan poca credibilidad el grupo barretista, que en este momento ostenta el poder en el departamento a través de la gobernación, la alcaldía de Ibagué, varias alcaldías, concejales, diputados, senador, representante a la Cámara. Eso es lo que dice el doctor Lombo, que no tiene, el doctor Hernández Lombo, que no tiene credibilidad. Y para finalizar, por supuesto que si se llegare a fallar en contra de los investigados, eso tendría un efecto negativo en cuanto a la parte política de este grupo. Pero, repito, esperemos que las investigaciones avancen,
que estas terminen y ahí sí sabremos entonces a ver qué es lo que va a pasar. Doctor Gustavo Osorio, gracias por estar con nosotros hoy en Ecos del Conveima. Sí, a las demás personas que nos acompañaron. Mire, yo le quiero recordar una cosa, porque la oposición se equivoca tratando de utilizar a la justicia para conseguir lo que no consiguen en las urnas. Yo le recuerdo la historia de Luis Humberto Gómez Gallo, que era un hombre probo e inocente y fue condenado injustamente. El día que salió de la cárcel se sometió a elecciones señalado de paramilitar y de otras cosas injustas que también hizo la oposición de este departamento. Y al otro día se lanzó a la junta directiva del Partido Conservador. ¿Y cuál fue el mal que le hicieron políticamente? 75.000 votos al otro día. Muchos más votos de los que ha sacado la última vez que lanzó el Senado. Así que utilizar la justicia con propósitos de lograr lo que no logran en las urnas es una cosa equivocada, porque siempre la ciudadanía y la comunidad sabe quién está del lado del bien, quién está del lado del mal y quiénes son los verdaderos ladrones acá. Juan Guillermo Hernández, gracias por estar en Ecos del Conveima. No, Julio, muchas gracias. Y sí, coincido, doctor Osorio, menos mal que al final coincidimos. A Petro también lo destituyeron y lo convirtieron en el referente de la oposición con 10 millones de votos después de que Alejandro Ordóñez utilizó la Procuraduría para precisamente tratar de enlodar y mancillar su nombre. Pero Julio, con respecto a lo que dice Sepúlveda, sí, Sepúlveda, yo también me acuerdo que los ñoños en Córdoba tenían senadores los más votados del país, gobernación, alcaldías, diputados, concejales, por doquier. Hoy están tras las rejas. La justicia actuó. Entonces, como usted bien lo dice, esperemos que entonces los organismos de control sean los que tengan la palabra, pues la última palabra en todas estas investigaciones. Y repito, confiamos en las instituciones, así tengan fallas en su estructuración en el sistema de pesos y contrapesos que existe en nuestro país. Un abrazo para usted, Julio, y para todos los oyentes. Ha sido un gusto estar aquí en Golpes de Opinión. Gracias a nuestros invitados y a nuestros oyentes y seguidores. Avanzamos en Ecos del Conveima. Golpes de opinión más allá de la noticia.